Bien, entonces vamos a compartir la pantalla para que todos podamos ver, ¿no es cierto? Y bueno, la anterior semana habíamos visto este tema bueno, este pasaje que nos enseñaba respecto de esta sanidad que hizo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y de cómo, y que nos permitió ver justamente todo este tema de cómo es que el Señor Jesús básicamente interpretaba o reinterpretaba las cosas que había en su momento en la cultura, digamos, de judía de la época, ¿cierto? Y aquí vale la pena decirlo y recordar algo. Voy a ser más grande para tener esto en mente. Aquí acordémonos que Lucas no está contando la historia de manera cronológica, como si lo hace de alguna manera un poco más Marcos, Mateo, ¿no es cierto? Y en alguna parte Juan, sino que su intención es dar algún sentido a lo que está enseñando, ¿no es cierto? Entonces, lo que sigue, según Lucas, después de este relato de esta sanidad en Shabbat, a esta mujer que estaba atada, a esta hija de Abraham que estaba atada, resulta que nos encontramos con dos parábolas por demás conocidas, ¿sí? La una es la parábola del grano de mostaza y la otra es la parábola de la levadura, ¿cierto? Son dos parábolas que son muy, muy conocidas. Como dato ahí nada más de rigor, digamos, como para que lo tengamos, son parábolas que están recogidas también en Mateo y en Marcos, especialmente la de la mostaza está en ambos evangelios, la otra solo en Mateo, y ahí tienen las citas, ¿no es cierto? Según Mateo, incluso estas dos siguen el mismo orden, ¿ya? Ahora, lo que sí es que según Mateo y según Marcos ocurren momentos diferentes. ¿Ya? Aquí está, como les decía, Lucas lo cuenta en otro orden y es importante que consideremos el aspecto anterior. ¿Ya? Porque si vamos a Mateo 13, todo lo demás, vamos a ver que está en otro contexto, en otro conjunto de enseñanzas y todo lo demás. Pero aquí en Lucas adquiere otro matiz. ¿Ya? Por eso también es algo muy importante que tengamos antes de leerlo como tal que tengamos en consideración. Ustedes se acuerdan que por lo general en la forma, digamos, tradicional de enseñar la Biblia o de los mensajes, especialmente que suelen hacerse en las iglesias cristianas, es a partir de un texto base y después de eso ir articulando versículos, palabras de, digamos, textos que se puedan relacionar de alguna manera, ¿cierto? Después de eso se arma como que la enseñanza, ¿de acuerdo? Pero resulta que eso a veces no queda muy bien, ¿ya? O armado de una manera que sea coherente, queda, pero se pierde un poco y especialmente eso se suele hacer a partir de las parábolas o digamos los dichos del Señor Jesús, pero para hacer eso hay que ser muy cuidadosos, especialmente por esto, porque si bien, por ejemplo, aquí está recogida la parábola de la semilla de mostaza o del grano de mostaza, vamos a ver que es diferente, incluso cómo lo relata cada uno. De tal manera que incluso la misma parábola va a tener un matiz, un énfasis en un evangelio y en otro y en este otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a pedir a algún hermano o hermana que por favor pueda leerlo primero en Mateo, después de alguien que lo lea en Marcos y al final lo leo yo en Lucas. ¿De acuerdo? Esta parábola está en Mateo 13, 31, 32. Si quieren, ahí les comparto el texto para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Alguien de pronto que nos ayude leyendo esto, por favor? A ver, yo leo. Mateo 13:31, ¿no? Sí, por favor. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y ese árbol de tal manera que vienen y se hace árbol y hacen nidos en sus ramas. Muy bien, muchas gracias. Noten aquí lo que quisiera que notemos es la caracterización, la descripción que se hace de esta planta. ¿Cierto? Primero, a ver, vamos describiendo. Dice primero, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Entonces, fíjense, grano de mostaza, hombre que toma siembra y es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos ahora a Marcos. Yo, hermano ¿Quién nos puede Josué, ayudar leyendo? leo, Sí, hermano Josué. por favor, mi hermana. Ahí está en pantalla. Ah,
Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Digna. Fíjense, ¿qué comparten con la anterior? Con la de Mateo. Igualmente, antes, es una semejanza con el reino de Dios, ¿ya? Y es más, fíjense, que aquí es diferente porque dice el reino de los cielos, según Mateo. Según Marcos es el reino de Dios. Si hay un matiz, ¿ya? Y después, a ver si es que puedo ponerle más bien aquí en una. Exacto, ahí, con eso ahí vamos moviendo. Entonces, en Marcos. Entonces, en Marcos, el reino de Dios, en Mateo, el reino de los cielos. En Marcos, que es el antiguo, ¿no es cierto? Dice el grano de mostaza, y aquí no habla de el hombre que tomó y sembró su campo. Simplemente dice que cuando se siembra, ¿ya? Lo que sí corresponde, y tienen ambos, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, y aquí es la más pequeña de todas las semillas, ¿ya? Tiene la misma idea. Después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, igual. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, ¿ya? Y echa grandes ramas. Aquí no dice que se hace árbol, por ejemplo, Mateo, Marcos, ¿cierto? Dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, según Marcos. Según Mateo, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es diferente morar en la sombra, o sea, guarecerse, a hacer nido en las ramas. Ahora, con todo eso, vamos a ver cómo dice el hermano Lucas. El hermano Lucas dice lo siguiente. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Si ustedes se fijan, es mucho más conciso, ¿ya? Ahora, aquí hay una cuestión fundamental. Más allá de los matices y todo lo más, la pregunta es sencilla. ¿Qué es la idea que está, o sea, o sea, más bien dicho, qué asunto más bien dicho, ¿para qué es que el Señor Jesús utilizó la parábola de la semilla de mostaza? O sea, ¿qué característica del reino de Dios quiso mostrar con esta parábola? La grandeza del Señor. ¿Seguros? ¿O algo más? Como algo que empieza Es que pequeño y su se va grande. grandeza le permitió convertirse en un árbol grande en el cual las aves anidaban o Ya, sobrevivían. sí, pero lo que dice Estevitan Bao es un poco más preciso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que destaca del grano de mostaza? Espera, ok. El contraste, es chiquito, pero se hace enorme. Eso es lo que quiere Claro, demostrar, ¿no es cierto? claro, claro. Tal cual. Y no hay más, o sea, y no hay que hacerse más lío, porque de eso es lo que va la parábola. Acuérdense que una parábola es justamente eso, tomar un aspecto de algo cotidiano para explicar algo más complejo, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hay es ese principio de que algo muy chiquito, muy insignificante, puede terminar en algo desproporcional, ¿ya? Luego, eso es lo más importante. Luego ya vamos a ver las cosas. Luego, la siguiente parábola es la siguiente. Dice, y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Lo mismo, exactamente lo mismo. Es semejante a la levadura, poquito que una mujer esconde en 3 medidas y después todo se le une. Entonces, ¿cuál es la idea que comparten ambas parábolas? De que algo chiquito puede producir efectos desproporcionales.
¿no es cierto? Esa es la idea. Ahora, acuérdense que cuando trabajamos en una parábola hay que saber lo que es la parábola, porque una parábola tiene una cierta estructura y aquí me voy a permitir recordarnos cómo es que funciona una parábola. Una parábola funciona de la siguiente manera. Vamos a ver. Voy a ver, perdón, solo hasta encontrar el que quiero. Ajá. Comparación. Vamos a ver. Utilicemos este. Este. ¿Ya? Ahí lo estamos viendo todo, ¿cierto? Entonces, esta es una parábola. Entonces, en un lado tenemos el reino de Dios o de los cielos, ¿no es cierto? Y acá el comparativo es el grano de mostaza o la levadura, ¿ya? Entonces, lo que hay que ver y lo que si nos escribe mostaza, ¿ya? Y lo que nos da es un dato, nos da una característica del uno, ¿no es cierto? Entonces nos dice, el grano de mostaza y la levadura son pequeños, pero su crecimiento es desproporcional, para ser más técnicos. O sea, algo chiquitito termina siendo algo enorme, desproporcional para su tamaño. Entonces, fíjense, lo que hay que preguntarnos aquí luego es cuál es la relación, porque fíjense, si yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento les puse el ejemplo? Es como cuando alguien dice, por ejemplo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Por ejemplo, decir, las finanzas de una institución X son tan transparentes como el agua. Ya. Es decir, lo que se transmite es la idea de la transparencia a ambas cosas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí lo que hay que ver es justamente eso. Entonces, a ver, entonces la característica que se quiere compartir, que se quiere mostrar que comparten ambos es esta, ¿cierto? Es decir, es pequeño, pero su crecimiento o su impacto, más que crecimiento, su impacto es desproporcional, porque no es tanto el crecimiento, lo que está hablando es de la influencia que tiene. Su impacto es desproporcional. Ahora, lo que aquí nosotros deberíamos saber y lo que tendremos que preguntarnos es, aquí la cosa está clara, pero hay una pregunta importante. La pregunta que queda es, ¿a qué se refiere el texto cuando dice el reino de Dios? Porque fíjense, de que ambos son pequeños, pero su impacto es desproporcional, es algo que comparten y no tenemos dudas. De que el grano de mostaza y la levadura tienen esa propiedad, no nos queda dudas. Pero lo que hay que preguntarnos es, ¿y qué es el reino de Dios? O sea, ¿a qué se refiere para que diga que tiene semejante impacto? ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que preguntarnos. Entonces, ahí les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es el reino de Dios? Tomando en cuenta esta aclaración y el contexto que leímos la anterior semana. Porque, ya les digo, tomando así solamente esto de aquí, podríamos decir cualquier cosa. Por ejemplo, no ha faltado y no han faltado las interpretaciones que son muy mesiánicas, especialmente con el tema de la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla se planta y se apoya mucho en el versículo de, y de aquello que se planta, la semilla que se planta muere, y de su muerte trae vida. Entonces muchos se apoyan en eso para decir, la semilla de mostaza, el grano de mostaza, es del Señor Jesús, que con su muerte, que fue chiquita, terminó haciendo una cosa enorme, desproporcional, inconmensurable, ¿cierto? Vale, entonces esa es la una. Pero en cambio con la levadura, parecería que, o sea, guardan lo mismo, ¿ya? Pero ¿cuál es el asunto? Que sí, tal vez esto se puede entender en Mateo o en Marcos, pero en Lucas el contexto es otro, porque el contexto ha sido una interpretación bíblica.
¿De acuerdo? Entonces, ahí les pregunto y les devuelvo la palabra a ustedes. Considerando el contexto inmediato de Lucas, ¿ya? Y que hemos determinado esta característica, esta propiedad de la semilla de mostaza y del grano y de la levadura, lo que quería preguntarles es, ¿cuál es entonces del reino de Dios? Según Lucas, en el contexto de Lucas. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué parte, si es que quieren, del reino de Dios es aquello que que es pequeñito, pero que su impacto, cuando surte efecto, es desproporcional? Mm, contexto de Lucas fue cuando sonó algo de, Cuando sanó en un Shabbat. y les era sobre las leyes, ¿no? De Ujú. como dando una cláusula en la ley de que ellos tenían que sanar es trabajar Ujú. en ese contexto allá. Ujú. Muy bien, va bien. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, piénselo, piénselo. A ver, ¿qué es el reino de Dios? Les digo otra que no es, en el contexto de Lucas. Algunos suelen decir también que, por ejemplo, es la iglesia. ¿Por qué? Porque en su momento, pero esto considerando en el entendimiento tradicional cristiano de que la iglesia que nació en hechos, no como nosotros que hemos visto que nació antes. Entonces dicen, fue una cosa chiquita que, que nació ahí en hechos, algo chiquito, y después miren ahora hasta dónde hemos ido a dar. Entonces, el grano de mostaza y el reino de Dios sería entonces la iglesia, por ejemplo. Pero esa en el contexto no da. Entonces, ahí les vuelvo a preguntar, ¿a qué es del reino de Dios en este caso? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre? Podría ser ¿Alguien por ahí? que sí, Nicole, No te escuchamos, dame un minutito. Ay, sí, Natita, perdón. ya. Podría ser tal vez el hecho de que, o sea, es algo para mí, el reino de Dios es el entendimiento de que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Yehoshua, y el entendimiento también de que hemos sido pecadores, pero por Él tenemos vida. Ok, muy bien. ¿Alguien más de pronto? Gracias, Nico. ¿Alguien más otra idea? En el contexto de Lucas ahí, ¿qué es el reino de Dios? Parecía que ya nos la sabíamos, ¿no? ¿Qué es? El Señor Jesús, Él mismo. Es el Señor Jesús. Ok, ¿qué más? Tal vez la intervención de Dios en la vida de una persona, o sea, es decir, cuando Dios te naces de nuevo, es Ujú. algo que empieza pequeño, digamos, pero se va a hacer grande en tu vida y Ajá. Ese es, muy bien. Esa es otra que solían decir, ¿no? El tema, el evangelio, el mensaje del Señor es algo que viene y se comienza con un acto pequeño de fe, como especialmente escuchar, oír, decir sí, Señor, tal, y después puede terminar en un cambio de vida extraordinario y enorme. Pero eso, pregunta, ¿concuerda con el contexto inmediato? Algo falta. la sanación de la mano, pero Por eso la no era la sanación de la intención del persona, texto. exactamente. Pero no era el. Entonces, vamos a ver. ¿Qué era? ¿Qué es? Hermano Josué, Hermana Ding.
Se lo puede comparar como el inicio de una iglesia. Por ejemplo, cuando ustedes iniciaron, se inició la manada pequeña, ¿no? Fueron unos 3, 4 personas, ¿sí? Ávidos de hambre por saber la palabra del Señor. Y luego, con el transcurso del tiempo, mire cómo se ha hecho tan grande manada pequeña, ¿sí? Podemos compararlo de Sí, esa manera, ¿sí? De algo tan también. pequeño, de unos 2, 3 personas que iniciaron y luego el conocimiento de Dios, cómo se regó. Y esto se espera todavía más hasta la llegada de nuestro Padre Celestial. Va a haber más fieles entregados a la palabra de Él. Puede ser, no sé. Muy bien. Esa es otra, ¿no? Y les comentaba, esa es otra que se suele decir, ¿no? Es la iglesia. Pero, pregunta, ¿eso coincide con lo que vimos la anterior semana con el contexto? Parecería que no. No, no es que no sea, pero al menos en el contexto de Lucas, parece que apunta a otro lado, ¿vale? Pero está muy bien. Lo importante, como les digo, es acordarnos de lo que hablamos la anterior semana. Según Lucas, si lo vemos en Mateo y en Marcos, sí tiene que ver con el tema de la muerte del Señor, de tal. Sí, pero en Lucas tiene otro contexto. Ahí nuestra hermana Noé ya lo puso en el chat. Es la palabra de Dios. Pero más precisamente, no es en general la palabra de Dios. Son justamente, si ustedes quieren, es bien entendido, son los mandamientos, más precisamente, porque son mandamientos chiquitos, son mandamientos pequeños, pero que cuando se siembran, es decir, cuando entran en práctica, cuando entran en contacto con la realidad, se dan cuenta ahí de la magnitud del alcance que tienen. ¿Ya? Es como, por ejemplo, justo lo que veníamos conversando ahora, ¿no? El diezmo, por ejemplo, un mandamiento por demás conocido, ¿ya? O, si quieren otro, el honrar padre y madre, mandamiento conocidísimo. Todos, y es más o menos como solía decir este físico cuando le decían, dime qué es del tiempo, y él decía, yo sé lo que es del tiempo, y, digamos, hasta cuando me preguntan qué es. Sí, o sea, más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno sabe cómo honrar a padre y madre hasta cuando se presenta una situación, ¿no es cierto? La típica, por ejemplo, que muchos adolescentes o hermanos jóvenes, que todavía no son mayores de edad, etcétera, pudieron haber experimentado, es la típica de, ¿qué hago si yo soy cristiano y conocí al Señor y mi papá me manda a comprar cigarrillos o me manda a comprar licor? ¿Qué hago? ¿Le obedezco? Pero es que si les obedezco, le honro, no le honro. Entonces, parecería que el mandamiento está claro, hasta cuando entra en contacto con la realidad. Y ahí es cuando justamente eso adquiere también el carácter de eso, o sea, y son los mandamientos, en ese buen sentido de bien entendido así, es la palabra del Señor, pero no es en general la palabra, sino son en general ya más concretamente los mandamientos. Los mandamientos son los que tienen este carácter. Y fíjense qué es lo que pasó en el contexto inmediato, que parecía que había un mandamiento claro de no trabajar en Shabbat, y resulta que viene el Señor y les dice, sí, pero en este se amplía. ¿Y se acuerdan de lo que teníamos un mandamiento chiquito de no trabajar? Después estaba ampliado a y después se sigue ampliando, se sigue ampliando, se sigue ampliando. ¿Explico? Eso es lo que pasa. Es la palabra. Sí, pero lo que quiero decir es, a ver, cuando nuestra hermana Eugenita, por ejemplo, nos dice, no, es la palabra de Dios revelada a la persona. Eso suena muy bonito y está bien, pero siempre hay que darle bastante condumio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra de Dios revelada, si yo le dejo así, cualquier persona puede decir a mí, Dios me dijo. Y no se trata de eso, porque acuérdense que especialmente cuando estamos hablando de este tipo de abrir el paraguas, si se quiere, no es una cuestión de Dios me reveló solamente, o si se quiere. Y aquí vale la pena hacer. Entonces, fíjense, si estamos hablando de que aquello que tiene esta potencialidad de ser aparentemente chiquito, pero que cuando entra en su medio adecuado, crece y se hace enorme, y abarca mucho, y esos son los mandamientos, hay que saber cómo funciona el tema. Y eso, como les decía, es algo que vale la pena complementar con lo que vimos la anterior semana. Porque, como les decía, nosotros por nuestra tradición, lastimosamente, por nuestra herencia incluso de la reforma, no tenemos la buena costumbre de tener este tipo
de apoyo normativo, si se quiere. Para nosotros lo único que vale es la Biblia. Y resulta que por esa misma razón es que cuando nosotros volvimos a las raíces hebreas, como solemos decir, a ver los mandamientos, resulta que hay un montón de mandamientos que no se aplican o que son muy complicados o que ya se dejaron de aplicar incluso en el mismo Israel hace años, ¿ya? Como el famoso este de no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es un mandamiento que ya está en desuso, ¿ya? Que tuvo su utilidad en su momento, pero ya ahora es bastante inocuo, si se quiere, ¿no es cierto? O como por ejemplo el tema de la ropa, por ejemplo, ¿ya? Entonces no mezcles lana y lino. Vayan a ver ustedes hoy la ropa, no es ni siquiera animal. La gran mayoría de nuestra ropa es poliéster, es sintética. De tal manera que, por ejemplo, ya para nuestra práctica no tenemos que estar ahí preocupándonos porque les aseguro que si ustedes van a ver su closet, la gran mayoría de ropa es 95% poliéster y otro 5% elastano. Ustedes fijarán y ya no hay, ya, o sea, ya no hay que preocuparse por eso, porque esos mandamientos eran en otro tiempo. Y por ejemplo, mal hoy haríamos, hermano, cuidado porque no hay que mezclar lana con lino. Hoy nosotros no tenemos ropa de lino, ropa de lana o ropa de lino, alguna cosa, pero no es que nos vestimos de lino, no. Y tampoco de lana. Lana tal vez un poco más, algún saco, alguna cosa. Pero lana y lino ahí, digamos, y mezclar las fibras, no se hace. Ya no. O sea, me explico. Ahora, por ejemplo, lo que hay es otro tipo de fábrica, estoy pensando en inglés, otro tipo de telas. Otro tipo de telas más sintéticas y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ya les digo, por ejemplo, esos mandamientos, entonces, cuando uno viene a raíces hebreas y se encuentra con esos versículos, uno dice, hermano, toca ver ahora todita la ropa. En realidad no, y nunca fue así, ¿ya? O, claro, o el que se entendió mal el tema de que los baños no tienen que estar dentro de la casa, porque en el Deuteronomio dice que tienen que ir a hacer las necesidades de afuera y cavar con un hueco, ¿no? Hacer un huequito y hacer ahí. Y resulta que eso se descontextualizó porque, por ejemplo, ese versículo está en el contexto de cuando salgas a la guerra. Está en la parashá Kitetse, de hecho, cuando salgas a la guerra, ¿no? Entonces, cuando salgas a la guerra y no hay baños, ahí sí. Pero ahí la gente tenía sus letrinas y todo su sistema igual. ¿Me explico? Entonces, pero fíjense, ¿ya? Y eso les quiero siempre recordar porque estamos en una realidad muy diferente a la de esa época, incluso a la del Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús estaba todavía ahí predicando, se podía practicar la vida cristiana de una manera un poco más apegada a lo que habría sido posible en esa época con las normas tal cual. Hoy, habiendo pasado 2000 años, ya no es posible. O sea, mucho de eso cambió. Y lastimosamente nosotros hemos sido, digamos, nos hemos creído que es necesario y mal entendido volver a las raíces. Se piensa que volver a las raíces es volver a vivir como cuando el pueblo de Israel era pastor o era agricultor, era agrícola. Y no, y nunca fue eso. O sea, no. O peor aún, se pensó que volver a las raíces era adoptar toda la cultura de una sociedad, además muy diversa, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, de lo que sí se trata es de ser, como comenzamos acá con nuestros amigos, es ser bastante racional, es de ser bastante pensante. Y, como les decía, una de las cosas que sí debemos procurar, especialmente como congregación, es ir formando poco a poco, y con la ayuda del Señor, un tema si se quiere, porque que va a sonar un poco raro, pero como de mandamientos un poco actualizados, si se quiere, que vienen haciendo falta, ¿ya? No porque ahora tengamos que ponernos a hacer, sino que justamente sean esas cosas que vayan saliendo de la práctica y que cuando vayan saliendo se puedan ir institucionalizando. Es un trabajo no tan sencillo, no es un trabajo fácil, porque no es una cuestión solamente, como decía el mensaje, de que Dios me reveló. ¿Por qué? Porque justamente hoy, como también herederos de la reforma y de las divisiones que generó la reforma, hoy no hay autoridades firmes en las iglesias, en las denominaciones, incluso ni siquiera en raíces hebreas. Porque para nosotros, como suelen decir algunos que estudiosos suelen decir, ¿no? Todos los evangélicos tienen el germen de la división, que es que en algún momento algo no cuadra, algo pasa y lo que pasa es se divide.
Y ya, entonces donde había una iglesia de 20, hay dos de 10. Ya. Y después cada una va creciendo así bonita y después, ¡pah! Algo pasa, sea para bien o para mal, pero siempre se está dividiendo. Nunca se ha optado por establezcase, quedes y fortalezcas. Siempre hay un prurito por salir. Genuinamente es muy cuestionable, creo yo, pero el tema es ese. Entonces, pero eso genera a la larga que no haya autoridades, no hay autoridades firmes. Ya no hay autoridades, digamos, de alguna manera que puedan reglamentar las cosas. ¿Ya? Eso es un problema que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aún en la época del Señor Jesús, ¿ya? Cuando la gente decía, como en el capítulo de anterior, del que vimos la anterior semana, decía, no, vengan aquí, si quieren ser sanados, vengan en Shabbat. Eso era una norma y todos tenían que responder. Puede que esté mal, puede que esté mal o mal aplicada, lo que sea, pero eso se respetaba. ¿Me explico? Entonces, ahora, en cambio, con lo que nosotros hemos entendido, mal entendido, aparte de la gracia y todo lo demás, se piensa que todos tenemos capacidad de interpretar y que todos podemos entender lo que Dios nos revele y todos somos agentes de. Y no es así, no es así. Si bien todos tenemos Espíritu Santo y que nos da libertad, digamos, y lucidez para enfrentar la vida, eso es una cosa. Pero otra cosa es que de eso se pueda hacer norma. Es una cuestión muy diferente. Por eso es que, por ejemplo, ustedes habrán visto un montón de libros y siempre vale la pena ponerle y le pongo porque es un libro bastante conocido. Por ejemplo, el famoso libro este de, no sé si ustedes han leído, de La Cuarta Dimensión. ¿Ya? ¿Han leído La Cuarta Dimensión por ahí? Ya. Y si no, les cuento. La Cuarta Dimensión fue escrito por un pastor surcoreano, Paul Yong-gi, que básicamente lo que hizo fue, según su experiencia, fue desarrollar mucho el don de la fe, ¿no? Entonces él básicamente lo que hacía es como que mientras oraba, oraba con una mente diferente según él enseñaba y como que si es que él oraba, y cuenta su testimonio de cómo Dios le permitió llegar a tener una mega iglesia allá en Sur Corea. Y comenzó todo por orar y con fe y veía con detalle hasta los cables, las cosas y todo. Entonces, de esa manera él cuenta que por ese tipo de oración se llegó a tener todo lo demás. Que muchas personas que parecían insalvables, que tienen una vida horrible, pecadora, comenzaron a orar, pero viéndole de otra manera y de repente cambiar. ¿Ya? Entonces, mucho de eso. Ahora, ¿qué pasó con ese libro? Ese libro se vendió mucho, pero se vendió como que si fuera norma, cuando en realidad era testimonio. Y es Dios cómo obró en esa situación. Pero lo que algunos hermanos entendieron cuando se leyó ese libro es, así Dios obra. Eso es ley, eso es norma. O, por ejemplo, este otro libro, por ejemplo, que es muy conocido entre parejas, por ejemplo, de los 5 lenguajes del amor. ¿Ya? Ese libro, por ejemplo, también se vende y se sugiere como que si fuera ley, porque tiene que identificarse cuál es su lenguaje del amor. No sé si ustedes los han leído, ¿no? Supongo, y si no, pueden revisarlo, no hace falta que se lean. Y si lo leen, puedan leerle con otra perspectiva, porque este libro también se distribuye como que si fuera ley. Los 5 lenguajes del amor. A ver, hermano, usted, ¿cuál es su lenguaje de amor? No, es que mi lenguaje de amor es actos de servicio. No, es que mi lenguaje de amor es no sé qué. Y se vendió eso como que si fuera ley cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no lo es. Porque, especialmente con ese libro, les quería comentar, alguien ya lo estudió, lo criticó un poco más y dijo, en realidad, todos los seres humanos somos mucho más complejos que tener un lenguaje de amor. Además, por ejemplo, decía, claro, ese libro de los 5 lenguajes de amor está hecho para cubrir mucho las falencias del hombre blanco gringo que escribió ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y les cuento así. Porque es muy fácil para el hombre, para ese tipo de hombre, decir, es que mi lenguaje de amor es del servicio y por eso yo nunca te voy a abrazar. Y como yo te amo a través de mis actos de servicio, yo no tengo la obligación de abrazarte, de darte afecto. Entonces lo que muchas críticas recibe ese libro, por ejemplo, es eso, ¿ya? Y lo que se concluye es que en realidad en cuanto a lenguajes de amor, todos somos políglotas, porque amamos con diferentes maneras, no es que tenemos una sola forma de amor. Por ejemplo, entonces fíjense, pero eso es lo que pasa, ¿no? Y así hay muchos otros libros, muchas otras cosas que nos quedan, que se difundieron y que la pregunta siempre que hay que hacerse es,
la siguiente, y es la siguiente, es lo que les comentaba a algunos hermanos últimamente, por ejemplo, y les pregunto a ustedes, ¿por qué hoy le hacemos caso a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué desobedecer a Pablo sería mal, estaría mal? Él es considerado uno de los padres de la teología, por decirlo así. O sea, él es el que estructuró mejor que cualquiera el Nuevo Testamento, por decirlo así, ¿no? Ok. O sea, que como que interpretó bien lo que es la Torá y para hacer un evangelio, Ok, por decirlo de así. acuerdo. Creo que es uno de los primeros, de hecho es el primero. Sí, ok, muy bien. O sea, básicamente porque hizo un buen trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué más? ¿Por qué más le hago caso a Pablo? Por- Porque está escrito, ¿no? Que el Señor lo escogió como apóstol. Exactamente. La otra porque Dios le habló, que es básicamente lo mismo. Creo que esas dos van de la mano. Entonces, la mayor razón por la que nosotros le hacemos caso a Pablo es porque Dios le reveló, básicamente. Pero pregunto, ¿es la única razón para obedecer a Pablo? ¿O por qué más le obedecemos a Pablo? Se han preguntado eso? ¿Qué resultados? Los resultados del Ok, testimonio de vale. toda la gente y las generaciones que han leído lo que él escribió y las transformaciones, pues dan fe de este evangelio. Básicamente, de acuerdo. O sea, básicamente es porque Dios le reveló y porque tiene razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿y por qué más? Y yo les digo esto por lo siguiente. Supongamos que yo mañana me aloco. Supongamos que yo y mañana me aloco, pierdo los estribos, ¿no? Como diría Pablo, vengo y les predico otro evangelio, ¿ya? Y vengo y les digo, y Dios me reveló. Y todo lo que he dicho está bien. ¿Me harían caso? O sea, lo que pasa es que Pablo también se sustentó en la ley, pues, ¿sí? O sea, él no tomó otras ideas, no, él se sustentó en lo que ya tenía estructurado y no se inventó nada nuevo. O sea, él estaba como dándole forma a lo que ya estaba. Perfecto, muy bien. Ahora, pero lo que quiero notar ahí es lo siguiente. Ese razonamiento es solamente uno, como se suele decir, de fondo. De fondo. Sí. Ah, ¿ya? Es solamente uno de fondo. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente le hacemos razón, le hacemos caso a Pablo porque tenía razón. Pero también, ay, no, me avergüenza. Creo yo, bueno, de manera personal, ¿no? Que la respuesta, al menos para mí, está porque él siempre en todo lo que dice, o sea, dice, ejemplo, el versículo de sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque está escrito, porque el Señor lo hizo así. Y no he venido con palabras de, no sé, de tal vez tan adornadas, sino con el poder del Señor. Y a la final todo lo lleva a Él. Y si en algún momento de pronto eh, tú, por el ejemplo que pusiste, dices, ah, el Señor me habló y empiezas a torcer, o sea, ya se rompe ahí una cadena que debe seguirse hilando. Es como que ahí ya. Muy bien. Ahora, vale. Ahora también, vamos a eso. El asunto es el segundo, el asunto es la siguiente, ¿no? Es que esto lo hemos conversado bastante con Jess últimamente. Les cuento, la siguiente. ¿Qué pasa? Porque yo les digo, porque esto se puede desdibujar de la siguiente manera. Supongamos que yo mañana digo, no, ¿saben qué? Dios no ha sido uno. Dios han sido mismo, no, ni tres, han sido cuatro. Ya. Supongamos, ya, Dios guarda. Y supongamos que vengo y cojo contextos bíblicos y armo todo un tema de tal, y encuentro literatura de antes de Qumran, ya, y encuentro y digo, mira, aquí está clarito que Dios son cuatro. Y por eso Pablo dice tal cosa y no sé qué, no sé cuánto, y armo todo el artículo, todo el así, que convence, ¿no? Y con versículos y con todo, ¿ya? Y digo, además, Dios me reveló. Ya, lo que quiero decir es, esta parte de hablar con razón o tener argumentos no es del todo. La siguiente razón por la que le hacemos a Pablo y que a veces es la que menos nos importa, pero es tan importante como lo otro, es lo que dijo mi esposo. Es porque tuvo el respaldo y la autorización
de los líderes de la época. Pablo no fue el apóstol Pablo, que llegó a ser, si no fuera porque, como dicen Hechos 13, creo que es en Hechos 11, que le pusieron las manos, que los líderes, que el Espíritu Santo habló y los líderes le impusieron manos, es decir, le dieron el apostolado. Entonces, hay dos razones básicamente por las cuales se hace caso a una persona. Una, porque dice las cosas bien, y la otra porque tiene autoridad de parte de alguien. ¿Qué significa que dice las cosas bien? ¿Cómo decimos? Sustentadas, que no está inventándose nada, que dice las cosas correctamente, que dice las cosas con doctrina, con fundamento bíblico y todo lo demás. Porque, por ejemplo, digamos, el Papa, él tiene la autoridad de la Iglesia Católica. Claro, Toda la Iglesia exactamente, Católica pero a esa le falta el otro. tiene fundamento. Exactamente, en cambio a ellos les falta lo otro. Podrán tener una autoridad, pero igual esa autoridad es media cuestionable. Además, No, pero todos lo ya, reconocen. pero tiene autoridad, digamos. Pero en Pero cambio no nosotros, autoridad. exacto, por ejemplo, ¿por qué no le hacemos nosotros caso del Papa? No, Porque le faltan las dos. claro, Porque no tiene, porque por nosotros no tiene autoridad de parte del Señor. O sea, nosotros no creemos que es vicario de Cristo. Y segundo, con el respeto que se merecen. Nosotros no le hacemos caso por eso. Compartimos otra forma de educación. Y por otra razón, porque nosotros creemos que, o hemos aprendido que lo que ellos entienden muchas cosas no son así. Entonces no comparten las dos cosas. ¿Ya? Josuecito, ¿puedo decir algo? Por favor. Josuecito, creo que también Pablo, con la instrucción que él tenía de estudios, de preparación, el linaje y toda otra cosa, él no se dejaba convencer por cualquier persona de que Dios es tal persona, que Dios existe, ¿no? Porque él igual persiguió a los cristianos. Entonces Dios mismo tuvo que revelarse directamente a él y hablarle y decirle, andan de tal persona y él va a poner tus manos para que recobre la vista. Y entonces él tuvo instrucción directa de Dios. No fue como Juan el Bautista, que él desde pequeño fue que nació desde del sacerdote, de Elizabeth y todo, y por el camino andaba comiendo miel, langosta y así. Pero cuando vio a Jesús, él le traicionó a Jesús. Él viéndole directamente cara a cara, porque él no le siguió a Jesús. En cambio, Pablo fue directamente que Dios le vio y le habló a él. Y con tanta palabra, por eso es que tenemos tantos libros, tantas cartas escritas por él, para nosotros poder ser instruidos y creer en esa palabra de Dios. Eso. Sí, más o menos, pero bueno, hay nada más un datito. Juan el Bautista no le defraudó al Señor Jesús, no, eso no, eso habría que reverlo. Pero volviendo al tema, lo que nuestra hermana Eugenita se dijo es cierto, pero eso otra vez más se redirige al tema de por qué habla bien, o sea, porque Dios está de su parte, o sea, básicamente porque en el fondo está bien. Lo que quiero decir es, para hacer caso a alguien hay que hacerlo por dos razones, por una de forma y otra de fondo. La de forma es la autoridad, ¿ya? Y la de fondo es porque diga bien, ¿ya? Por esa razón le hacemos caso a Pablo. Porque imagínense que Pablo con toda su sapiencia se levantaba simplemente solito y se iba. Antes de ir, como dice que fue con los pilares de la iglesia, y antes de hacer eso, supongamos que se iba. ¿Le haríamos caso a Pablo? Así hable bien, no se le hace caso a Pablo. Es muy cierto lo que dice el amigo de Josué, hermano, amigo, hermano, porque si en este momento hubiera otra persona que estuviera sobre él en autoridad, podría decir muchas gracias, hermano Josué, por su intervención, pero no es así. Y anularía totalmente el mensaje. Eh, Esto me pasaba también en cierta época de la vida. O el Señor me permitía compartir un estudio de 1 hora y pues la persona que estaba en autoridad decía, sí, pero no es así, muchas gracias. Y se acababa el estudio ahí. Claro. Sí, eso quería compartir, sí, muy cierto. Así es, y es que así funciona, y así debe funcionar. Lo que pasa es que nosotros como cristianos, herederos un poco y además latinoamericanos, que además tenemos un poco el tema de cultural del desorden, resulta que nos basta con que nos convenzan. Entonces, alguien que venga y diga algo bonito,
algo incluso bien hecho nos convence, pero siempre hay que preguntarnos lo otro. Siempre hay que preguntarnos lo otro. Exacto, ¿con qué autoridad lo haces? De hecho, esa fue una pregunta que le hicieron al mismo Señor Jesús y que la respondió y no lo supieron entender. No, ¿tú con qué autoridad haces esto? Claro, y les dijo con la de Juan el Bautista, básicamente, porque él fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, él era heredero de esa escuela, ¿ya? Entonces, fíjense, aún el Señor Jesús, no es que simplemente por ser el Señor Jesús dijo, no, pues yo soy Dios. No, incluso él les dijo, claro, ustedes díganme de dónde, con qué autoridad Juan el Bautista hacían. ¿Qué les quiero decir? Básicamente con la misma de él. Hermano Josué, Pero antes, mi hermana Digna. En el ejemplo que vimos, si hay una persona, obviamente estamos hablando de la autoridad del Señor Yeshua, obviamente. Hay dos casos muy puntuales. El uno vimos en los hermanos de, no sé si de pronto alguien les ubica de una fe inteligente o unas ovejas inteligentes. Un remanente con una fe inteligente. Ajá, algo así, que ellos estudiaban raíces, o sea, estudiaban lo que estudiamos nosotros, conocían, o sea, no les era desconocido el tema de fiestas, el tema del Señor Yeshua, la tenían clara hasta cierto punto y de un momento a otro salió se podría decir, la cabeza de esa congregación virtual y también presencial, entiendo yo, a decir como que, bueno, el Señor me ha revelado más y a sacar los textos, pero mal, a sacarle a nuestro Señor Yeshua. Entonces, claro, entiendo yo que también se podría tergiversar el tema de autoridad de iglesia, porque los hermanos judíos no creyentes que todavía no les es revelado, tienen autoridad, por supuesto, tienen palabra de largo, creo que nos dan dos vueltas, pero les falta obviamente la autoridad de nuestro Señor y Yeshua. Y por otro lado, el ejemplo que ponía mi esposo, el hermano esposo, ¿qué pasa cuando en efecto estás tratando o sea, estás en una congregación o estás sí, en una congregación en el que crees que estás en el mismo sentir y la palabra se está dando, pero están bajo la autoridad obviamente del Señor Yeshua, o sea, ya es como que ni siquiera se está en otro sentir, ¿no? Tú tal vez ya estudias y yo todavía no, sino que todos ya están en cierto conocimiento de la palabra y eso, ¿no? Que tienes una autoridad sobre ti, que obviamente es prácticamente la cabeza sobre quien va a caer las cuentas y demás, y esa autoridad desmiente lo que de pronto, ahí como dice, o sea, tal vez, digamos, para nosotros que ya nos pasó, puede ser súper fácil porque ya nos pasó, pero tal vez un fundamento o algo claro para que de una u otra manera, si llegara a pasar, todos tuviéramos el discernimiento para decir, ok, esto, esto no viene de parte del Señor, ¿cuál sería o cómo sería? Es una muy buena pregunta. Y lo primero que me hace acuerdo es la siguiente. Esto de la autoridad y de tener razón, digamos, eh, se lo ve mucho con un personaje que ya estudiamos, es David. Porque, por ejemplo, David ya fue ungido como rey, pero estaba Saúl todavía vivo, si se quiere. Saúl tenía lo que David no tenía y David tenía lo que Saúl no. Si ustedes se dieron cuenta y si nos acordamos la historia, en esa circunstancia, Saúl no podía reinar y David tampoco. Sí lo vemos. Y es lo que más o menos dices tú. Entonces, una cosa es que alguien tenga autoridad, como en ese tiempo rey Saúl, pero no tenía lo otro. ¿Qué pasó? Que su reino fue endeble. Y lo que termina pasando en esos casos es que tarde o temprano termina. Se acaban, algo pasa. Y por el otro lado, el que tiene la razón, que está bien, pero no tiene la autoridad, también está en un proceso diferente, hasta que llegue el momento en el que puede estar. Una pregunta, pero si alguien está bien es por el Señor, Claro. digamos.
Y en algún punto el Señor le va a dar la autoridad, la competencia de... Evidentemente. El asunto también aquí es una cosa. A veces esto se lo toma muy a título personal. Y esto hay que verlo siempre en términos congregacionales, además. Porque esto no es de cada uno. O sea, cuando estamos hablando esto, estamos hablando aquí en un tema congregacional. Ya estamos hablando de básicamente quién a la final puede poner punto final a la cosa. ¿Ya? Entonces, eso significa que hay una organización, además, una estructura y todo lo demás. Entonces, por eso les decía, esto hay que entenderlo en un tema más bien estructural y lo que tú decías se entiende justamente a partir de ahí. Por eso, justamente, y además, cuando hablamos, pues esto ya es un tema de hablar del tema de la autoridad, si se quiere, ¿no? Porque la autoridad, ahí viene, también se divide, porque la autoridad viene de dos lados. La autoridad viene de parte de Dios y también de parte de la gente que le reconoce. Si no hay las dos cosas, tampoco marcha bien. Por ejemplo, Moisés, ¿por qué fue un gran líder y fue el Moisés que fue? Porque tenía la autorización y la autoridad de Dios y también el reconocimiento del pueblo. Y ahí es lo que hablaba de Saúl y David. Saúl tenía el respaldo del pueblo, pero no de Dios. David, en cambio, tenía el respaldo de Dios, pero todavía no del pueblo. Y pudo ser David solamente rey cuando tuvo el respaldo también del pueblo. Y ese es el tema de la autoridad. Entonces, ahí, por ejemplo, es que a veces, y esto debería llevarnos a cuestionar mucho, porque hay que ser muy maduros para también poder observar esto. Porque esto es una cuestión solamente como, primeramente, como para ver nuestra propia viga dentro del ojo, para ver cómo estamos nosotros. Porque ya les digo, a veces, y digamos, como nos recordaba nuestra hermana Digna, ¿no? Nuestra formación como congregación hoy, por ejemplo, fue algo muy espontáneo que no fue nada, digamos así, armado, planificado ni nada, pero que a lo largo del tiempo se ha ido estructurando y Dios ha permitido ver todo esto y que se va cumpliendo y ese es nuestro mayor respaldo, si se quiere, en cuanto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo les digo esto porque es importante, y más que nada incluso como para tener un filtro uno mismo, porque por eso les digo, si yo mañana, o mañana cualquiera de nosotros, pero si yo, hablando como Pablo, ¿no? Si yo mismo mañana me aloco, ¿no? Me alocara, y llego a decir cualquier cosa, no es que porque yo dije y está, no, hay que verlo mucho más profundo, hay que ver qué pasó, y los que tienen toda la autorización para ver son todos ustedes. Y no es porque, sí, el hermanito se equivocó, no importa, no. Sí, está hablando un poquito raro, pero estas dos cositas sí dijo bien. No, si es que llega a pasar eso, todos ustedes tienen la autorización, la autoridad para levantar la mano y decir, oiga, eso no es así, ¿ya? Y no es porque yo esté aquí, y lo que yo digo es así, no, eso también depende, justamente es lo que decía Joana y Esteban, eso es lo que depende. Y por eso es que nunca es que el líder es pues, rey, no, nuestra sociedad, ya nuestra organización es diferente. Es muy diferente, es mucho más articulada, mucho más, si se quiere, en ese sentido, codependiente. Entonces, hoy ya no estamos en el tema de un reinado, en el tema de que el rey dice y es palabra de Dios, el pastor, el líder dice y es palabra de Dios. No, no es así. ¿Desde cuándo? Desde que el Señor Jesús vino y derramó su rol sobre todos nosotros, ya no es así. ¿Explico? Ya no es así. Pero eso no quita que debe haber autoridades y que las autoridades deben decidir y deben dirigir y hacer el rol de autoridades. ¿Explico? Eso. Y volviendo ya al tema, y antes de darle la palabra a nuestra hermana Digna, lo que finalmente hay que decir acá es que especialmente ya aquellas normas que deben quedar como normas deben ser dadas por las autoridades. Puede venir de un testimonio poderoso de un hermano, pero finalmente para que sea acatado por todos tiene que ser reconocido por las autoridades de la iglesia. Y esto les digo, ya no estoy hablando de una iglesia así mundial, no, porque puede ser una experiencia muy autóctona y que se pueda observar solamente en esa congregación. Por eso es que hoy, por ejemplo, hablar de una organización mucho más plural, mucho más amplia, puede ser complicado justamente por eso, porque lo que sea norma para una y funcione para una iglesia, puede no funcionar para otra. Y no está mal, sino que eso funciona por cómo está la tierra en ese tiempo, en ese momento. ¿Ya? Entonces, pero de ahí la importancia de saber esto, eso básicamente. Sí, hermana Dean estaba levantando la mano hace un ratito. Sí, hermano Josué, iba a decir algo.
que una vez que Pablo conoció a Dios, podemos decir que él cambió de actitud, ¿no? Y no solamente se dedicó a predicar, sino que también lo hizo con su ejemplo, que eso fue lo que más impactó al pueblo. Y el pueblo se quedó absorto, porque ellos no entendían cómo este hombre había cambiado tanto, si los había Ujú. perseguido y cómo que de la noche, de un momento a otro, él cambió de actitud, de comportamiento, ¿no? Entonces, mire, ese es el poder de nuestro Padre Celestial. Y luego, por esa actitud que tuvo Pablo, ese arrepentimiento, luego Dios cómo lo acogió y le dio esa sabiduría, le dio ese poder, esa autoridad de la cual estamos hablando aquí, la autoridad que debe de tener una persona para poder ser seguido por su pueblo, ¿sí? Eso Ujú. en cuanto a Pablo. Hermano Josué, yo quiero retroceder vuelta aquí donde está la pantalla. Dice ahí en Mateo 18, aquí es semejante el reino de Dios. Muy bien, es semejante al grano de mostaza, ¿verdad? Ya. Ujú. Y en el 20 dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Porque esta misma pregunta la está haciendo en el 18, pero no le veo. ¿A qué lo va a comparar? Y vuelta en el 20 nuevamente dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Insiste preguntando, ¿no? Como que ya sabe cuál es la semejanza, pero no le queda claro con qué va a compararlo. Entonces yo también me quedé así un poco, después que lo entendí, que el reino de Dios es como un granito de mostaza que cae en un terreno fértil y se hace tan grande, tan poderoso, que sirve para dar vida a otros seres. Pero ya viendo, analizándolo así los dos versículos, también me quedé en ascuas, puedo decirlo. Entonces yo le pregunto a usted, entonces ya, semejante al grano de mostaza, pero ¿con qué se compara el reino de Dios? Con eso, con el grano de mostaza y con la levadura. Con el grano de mostaza. Claro, Pero el ahí reino mismo dice, de fíjense. Dios, pero el reino de es- Dios siempre fue grande. Perdón, sí, sigue, dígame, mi hermano, perdón. El reino de Dios siempre fue grande, ¿o estoy equivocada? Es que justamente de eso hemos estado hablando toda la noche. Justamente, el reino de Dios es algo, o al menos algo, ¿no es cierto?, que el Señor intenta explicar una faceta del reino de Dios y encuentra dos aspectos, dos cosas, ¿no es cierto?, con las que asemejar. La una es el grano de Ya. mostaza y la otra es la levadura. ¿Pero por qué? Como vemos aquí en el grafiquito, justamente es por esto, porque aunque son pequeñitos, el impacto es desproporcional. Sí, sí, Por eso. hermano Josué, estaba pensando Ujú. también, porque acá dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Sí? Entonces quiere Ujú. decir que esta mujer en 3 medidas de harina, claro, nosotros sabemos más las que hacen el pan, ¿no? Ponen la levadura y cómo eso se expande esa masa, ¿no? Entonces ahí está la Ujú. comparación, ¿sí? Exactamente. Algo Ay, chiquitito impacta un sí, montón. sí, Ujú. hermano Josué, muchas gracias. Exactamente. Muy Sí, bien, mi muchas hermana. gracias. Ujú. A usted. Entonces, nada más para ir terminando, por ejemplo, para que nos acordemos. Esto que les decía de que Pablo y en ese tiempo Bernabé tuvieron autoridad, esto está en Hechos 13, ¿ya? Y fíjense cómo dice, está Hechos 13:1, les leo, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, 2 puntos, Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes del tetrarca, y Saulo. Saulo era Pablo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y esto de imponerles las manos es justamente darles la autoridad, la cobertura de la iglesia. Si esto no hubiera pasado, Pablo no tenía con qué hablar. Pablo no hubiera podido escribir ni una J. Por eso es que por este episodio de aquí, es que después Pablo tiene todo para escribir Pablo apóstol de Cristo. Pablo apóstol, Pablo apóstol. No es apóstol porque él se fue de viaje solamente, fue porque recibió el apostolado, porque recibió tanto del Señor como de la iglesia el respaldo. Por eso les digo, y esto es algo muy importante que siempre debemos preguntarnos. Cuando alguien, dicho de otra manera,
No basta con que alguien hable algo que sea correcto. No basta. Y esto es lo más importante para nuestro tiempo. Una vez más, no basta que alguien hable algo que parezca correcto. Es importante también ver con qué autoridad lo dice. Si se cumplen las dos cosas, mejor. Pero no basta, una vez más, con que alguien hable lo que es correcto. ¿Ya? Porque eso puede pasar de muchas personas. Y lo que suele pasar con eso es que cuando a veces se equivocan, cuando a veces hay algún problema, no responden a nadie. ¿Explico? Y ese es el mayor inconveniente, que cuando se equivocan no responde nadie. ¿A quién le culpo? ¿Con quién reclamo? ¿Explico? Porque si Pablo se hubiera equivocado, había a quien reclamar. ¿Explico? Pero en cambio, si por ejemplo alguien se levanta por ahí, ¿cierto? Y habla muchas cosas, pues después se equivoca o alguna cosa, ¿a quién reclama? ¿Explico? Incluso pensándole en ese sentido, es importante que haya una autoridad que le cobije si se quiere, ¿no? En ese sentido. Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, aquí a Pablo, a Bernabé en este caso, le cobijaba la iglesia en este caso de Antioquía, que era una filial de Jerusalén además, tal. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo importantísimo. Y en ese sentido, fíjense que, volviendo ahora sí a lo de las parábolas, es así, la palabra del Señor, los mandamientos son así, son unas cosas chiquitas, pero que cuando se enfrentan con ya su medio natural, resulta que terminan siendo una cosa amplísima. Ya les digo, si no veamos hoy, por ejemplo, cómo aplicamos nosotros ya los mandamientos. Y vamos a ver que nuestras prácticas son totalmente diferentes a las que se hacían en esa época. A pesar de que sigamos asistiendo a la misma fiesta de Pesaj, pero ya lo hacemos de manera diferente, con muchas otras cosas distintas, a nuestra manera. Y es más, por ejemplo, aquí que está Carlitos acompañándonos. Nosotros lo celebramos seguramente un poco diferente a lo que hicieron Carlitos y los hermanos, con nuestras propias experiencias, con nuestra propia trayectoria y todo lo demás. Y lo propio nuestros hermanos, pero ninguno de nosotros nos dirá, estás pecando. Podemos sugerirnos cosas, todo lo demás. Nos reconocemos y todo, pero por ejemplo, no se puede aplicar exactamente lo que se aplica en Ambato, en Riobamba, acá en Quito. O a la realidad de la iglesia de los hermanos, a la nuestra. ¿Me explico? Y no porque no hablen bien, y no porque tengan autoridad, sino por justamente lo otro. ¿Me explico? Entonces, fíjense, de eso va todo esto, ¿no? De eso va todo esto. Y de eso era lo que les quería, de eso era lo que les quería comentar finalmente en este Shabbat. Espero haber sido claro. Josuecito, Sí, Josuecito, sí, hermanos, vale la pena también decir que, claro, los años, la experiencia le va mostrando a uno con mayor claridad, con mayor, diríamos, realidad, qué es lo que determina al siervo de Dios. De lo que yo he visto en todos los años que seguimos al Señor, es primero, el siervo de Dios tiene que ser llamado de Dios. Por tanto, primero debe haber un llamado. Si no hay llamado, puede ser doctor, PhD, puede tener 20 títulos, puede ser maestro en todo. Eso no le da la autoridad para poder ser un pastor o un enseñador de la palabra de Dios. El llamado de Dios es fundamental. Si no es llamado de Dios, no hay tal. Habiendo en la actualidad, y no solo ahora, sino desde tiempos atrás, hay muchos que se autollaman. Entonces, eso podrá tener hasta una iglesia de 10,000, pero no habrá lo que el Señor quiere. Primero, llamado de Dios, porque uno no puede irse sin que nadie le envíe. Segundo, tiene que Dios darle la palabra. Y como dice en los evangelios, dice, vayan ustedes, les dio autoridad. Y les dijo, vayan, pero no se preocupen lo que van a decir, porque el momento que vayan a hablar, el Espíritu Santo les dará. Es decir, el llamado de Dios, claro que tiene que prepararse, estudiar, leer y todo lo demás, pero en el fondo tiene que ser un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Tercero, tiene que no temer a nadie,
no tener ese temor de que me van a pegar, me van a matar, me van a hacer. Pablo es un ejemplo de ello que se enfrentó a las más grandes autoridades y a la final fue a Roma donde estaba la máxima autoridad. Y se enfrentó y les dijo clarito las cosas, no agrediendo, no insultando, sino con claridad, con la verdad, como lo hizo Cristo. Y a Jesucristo le dice ahí en el Evangelio, dice, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, todos ellos, porque serían maestros, pero no tenían autoridad. Tercero, cuarto, es el testimonio del llamado, es el que garantiza y certifica que efectivamente es eso. Un llamado de Dios no puede con el paso de los años decir, cierto, estaba equivocado antes, ahora ya encontré la verdad. Yo conocí un pastor hace años atrás que era pastor viejo, ya había pastoreado muchas iglesias y una de una denominación grande. Y entonces llega un momento que él va a la iglesia y dice, vean hermanos, yo vengo a pedirles perdón, porque saben que antes yo bautizaba de esta manera, ahora ya aprendí, así que les pido perdón por no haber, porque antes les bautizaba, estaban, y no ha sido así, ahora ha sido de otra manera. Entonces no puede haber eso, uno puede aclarar las ideas, las doctrinas, todo lo que uno quiera, puede ampliar el conocimiento, pero no puede haber una variación de doctrina, sí. El hombre de Dios tiene claro el mensaje de Cristo y el hombre de Dios conoce a Dios. ¿Cómo puede uno enseñar de un Dios al pueblo al que no ha conocido? ¿Cómo puede? Entonces uno tiene que conocer a Dios y conocer a Dios se lo hace a través de pasarse tiempos en oración, en meditación, en lectura de la palabra, en trabajo, como pasó Pablo y conoció a Dios, le conocía perfectamente. Y luego hablar la verdad, nunca con intereses, con entremanos, ni con nada, sino con el único objetivo de honrar al Señor, de honrar al Señor. Entonces, lo que se ha visto en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es hombres que se han sujetado a Dios y que han estado dispuestos a morir por la causa. Y lo han hecho sin temor, sin miedo, y de eso está lleno la palabra de Dios. Entonces, considero que lo expuesto es lo que caracteriza a un hombre de Dios. Ahora no hay tantos así que están llamados, hay muchos intereses que se tienen en juego y eso definitivamente puede tener una iglesia enorme, pero eso no significa que es un llamado ni de que es nada. Además, concluyendo esto, la palabra dice bien clarito, por sus frutos los conoceréis. Los frutos que dé la persona, si es llamado de Dios, se verán. Los frutos, eso es lo que caracteriza finalmente y es el sello del llamado y el sello de que está en el camino del Señor como su siervo. Así es. Fuera de eso creo que no puedo añadir más. Sí, muchas gracias. Entonces, eso básicamente, ¿no? Entonces, fíjense, pero como para hacer una especie de cierre antes de terminar, fíjense cómo es que, a dónde nos ha permitido ir Lucas en esta ocasión. Y que justamente a partir de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, de cómo es que un mandamiento chiquito puede ser un paraguas enorme. Y es que en realidad así funciona la palabra de Dios. Y nosotros hoy, a veces, como para ya cerrar la última reflexión, a veces nos quedamos solamente con la semilla de mostaza. O sea, nos quedamos solamente con el pedacito, con lo chiquito, y se piensa que eso no tiene que crecer además. Cuando en realidad los mandamientos que están en la Torá, en el Evangelio y todo lo demás, son cosas que deben en la realidad nuestra, con cuidado, con mesura y todo lo demás, ¿no? Con todos toda la prudencia que merece todo eso. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional. ¿No? Y si no, creo que podemos terminar por hoy la grabación. ¿Sí? Si no hay preguntas. Creo que no. Ok. Dios bendiga.